Hola, ¿cómo les va? En esta presentación vamos a ver la división de números complejos en forma binómica. Para poder dividir dos números complejos tenemos que utilizar la propiedad del producto de números complejos conjugados. Entonces, primero recordemos cuáles son los números complejos conjugados. Son aquellos números que tienen la misma parte real y la parte imaginaria opuesta, es decir, con el signo contrario. Por ejemplo, 2 más 5i es el complejo conjugado de 2 menos 5i. Fíjense que la parte real es exactamente la misma y la parte imaginaria cambia el signo. Cuando multiplicamos dos números complejos conjugados, nos queda la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Observen que desaparece por completo la i, es decir, que el producto de dos números complejos conjugados es siempre un número real. Por eso es que es muy importante esta propiedad para poder hacer la división. Veamos en el primer ejemplo, fíjense que está resuelto de dos maneras. En el primer renglón está resuelto como una diferencia de cuadrados. Es decir, el producto de dos binomios cualesquiera, sean conjugados o no, sean complejos o no, va a ser igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término, siempre y cuando sea el segundo término el que cambió de signo. Resolviendo los cuadrados, finalmente, fíjense en el último paso, nos queda 4 más 25 igual a 29. Sabiendo que los números complejos son conjugados, para multiplicarlos directamente podíamos haber aplicado la propiedad. Es decir, 2 más 5i por 2 menos 5i es igual a la parte real al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado. 4 más 25 igual 29. Veamos en los dos ejemplos que siguen. 4 más 3i por 4 menos 3i, directamente ponemos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es 16 más 9 igual a 25. El último ejemplo, 3i menos 9 por menos 3i menos 9. Es muy importante que reconozcan que acá, aunque estén en otro orden, lo que está cambiando de signo es el término imaginario. Por lo tanto, sí, efectivamente, son números complejos conjugados. Entonces no interesa en qué orden esté. Siempre va a ser la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, pero como es suma, puedo escribirlo al revés. Es decir, 3 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y esa cuenta nos da 90. Insisto, el producto de dos números complejos conjugados es igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. No se vuelve a poner la i, no hace falta considerar los signos, siempre va a quedar la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Es decir, siempre nos queda un número real. Ahora sí vamos a ver un ejemplo de una división de números complejos. Para poder dividir dos números complejos se utiliza una estrategia y es la de multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Ahora, ¿por qué se utiliza esta estrategia? Observemos el recuadro de la izquierda. En principio lo que tenemos que ver es que se utiliza o se multiplica por el conjugado del denominador porque lo que estamos buscando es que en el denominador nos quede un número real. Y ya vimos recién que cuando multiplicamos a un número complejo por su conjugado, el resultado es un número real. Ahora, ¿por qué multiplicamos también el numerador por el conjugado del denominador? Eso lo vamos a ver en el recuadro que está a la izquierda, que está el recuadro rojo. Si yo quiero mantener una igualdad en una fracción, en la fracción a sobre b, fíjense que si yo multiplico
el numerador por c y el denominador también por c, el resultado no varía. E insisto, si yo multiplicara nada más que el número de abajo por un número y el de arriba no podría seguir poniéndole igual. Observen el ejemplo. Yo tengo la fracción 6 tercios. 6 tercios da 2. Ahora, si yo al numerador, es decir, al 6 lo multiplico por 5 y al 3 también lo multiplico por 5, en el numerador me queda 6 por 5, 30, en el denominador 3 por 5, 15, y 30 dividido 15 sigue siendo igual a 2. Insisto, para poder mantener la igualdad, si el denominador lo multiplico por un número, al numerador tengo que multiplicarlo por el mismo número. Entonces, ahora sí, miremos el ejemplo. Yo tengo la división 3 más i dividido 1 menos 2i. La estrategia que se utiliza para dividir dos números complejos es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número, que en este caso es el conjugado del denominador. Como en el denominador tengo 1 menos 2i, multiplico y divido por el complejo conjugado 1 más 2i. Recuerden que el conjugado de un número complejo lo que cambia es el signo de la parte imaginaria. Bueno, en el numerador hacemos distributiva, 3 por 1, 3, 3 por 2i, 6i, i por 1, i por 2i, 2i al cuadrado. Todo es positivo, así que queda todo con signo más. En el denominador aplicamos la propiedad, que es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Vamos resolviendo. En el numerador, en lugar de i al cuadrado ponemos menos 1. Ese menos 1 queda multiplicando, porque nosotros teníamos 2 por i al cuadrado. Entonces es 2 por menos 1. Ahí no está el paréntesis por la aplicación que no me permite poner el paréntesis, pero cuando hay dos signos juntos, el segundo queda encerrado entre paréntesis. Bueno, seguimos resolviendo. En el paso que sigue, observen que ya se agrupó 6i con más una i. Eso da 7i. Por el otro lado, en el último término, más por menos 2, o sea, 2 por 1, 2. En el denominador se sumó 1 más 4, 5. En el paso siguiente están agrupados la parte real, 3 menos 2, 1. Entonces tengo 1 más 7i sobre 5. El paso final es repartir el denominador con cada término del numerador para que nos quede por separado la parte real y la parte imaginaria. El resultado entonces es 1/5 más 7/5i. Veamos otro ejemplo. Tengo la división menos 1/2 menos 2i sobre 3 menos i. Volvemos a copiar el ejercicio tal cual, menos 1/2 menos 2i sobre 3 menos i, y multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Es decir, ponemos el 3, pero ahora en lugar de menos i, cambiamos el signo y ponemos más i. En el numerador tenemos que aplicar propiedad distributiva. Menos 1/2 por 3, menos 3 medios. Menos 1/2 por i, menos 1/2 i. Menos 2i por 3, menos 6i. Menos 2i por i, menos 2i al cuadrado. En el denominador aplicamos la propiedad del producto de dos números complejos conjugados, que es igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Recuerden que cuando la i no tiene escrito ningún coeficiente, el coeficiente es 1. Por lo tanto, en el denominador nos queda 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. En el segundo renglón de esa columna, en lugar de i al cuadrado ponemos menos 1. Recuerden que decía menos 2i al cuadrado. Esto significa que el 2 está multiplicado la i al cuadrado. Cuando reemplazamos la i al cuadrado por menos 1, tenemos que seguir indicando que es una multiplicación. Está faltando el paréntesis ahí. Menos 2 por paréntesis menos 1.
En el denominador, 3 al cuadrado 9, 1 al cuadrado 1. Seguimos en el tercer renglón. En lugar de 9 más 1 está escrito el 10 y menos 2 por menos 1 igual a más 2. Eso en el numerador. Continuamos, ya en el paso que sigue está agrupados y resueltos la parte real, menos 3 medios más 2 da 1 medio. Por el otro lado, menos 1 medio y menos 6i es igual a menos 13 medios i. Todo eso queda dividido 10. Acá también tenemos que repartir ahora el 10 con cada término del numerador. Nos queda 1 medio dividido 10, eso da 1 veinteavos. En la parte imaginaria nos queda 13 medios dividido 10, eso da 13 veinteavos i. El resultado, en definitiva, es 1 veinteavos menos 13 veinteavos i. Vamos a seguir viendo más ejemplos con las prácticas. Bueno, ya saben, cualquier duda me los van haciendo en los comentarios. Nos vemos.